Muy, pero muy buenas tardes, los saludo, ya debe venir por ahí Salvador Frausto, pero saludo primeramente a Daniela Pastrana, directora de Diario Red en América Latina. Bienvenida, buenas tardes. Hola Marta Olivia, hola Jorge, hola a la audiencia, un gusto como cada lunes estar platicando con ustedes. Gracias Daniela. Jorge Meléndez, profesor, periodista y director de Periodistas Unidos. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes a las dos, un placer, y a la audiencia que está con nosotros. Gracias. En espera de que en unos segundos más se conecte ya Salvador Frausto. Comenzamos con este tema que es importante, este tema de las redadas en Los Ángeles, la movilización, dicen, hablan también de provocadores y sobre todo gente cercana a la administración Trump para precisamente federalizar en un primer momento la Guardia Nacional, pero sobre todo llevar a los hechos este discurso racista, clasista, antimigrante y también antimexicano. Daniela Pastrana. Sí, bueno, estamos desde el viernes pendientes de esta información. He visto la cobertura que hoy incluso empezaron más temprano, Marta Olivia, porque pues sí es un evento que nos tiene que ocupar, creo. Todavía faltan muchas cosas por definir o más bien creo que van a ir cambiando muchas cosas en estos días, pero a mí me parece importante como para el primer saque de este análisis poner dos en la balanza. Uno es la confrontación del gobierno federal de Estados Unidos con el gobierno estatal, con el gobierno local, las declaraciones que se han hecho, ¿no? Donald Trump acusando directamente al gobernador, también a la alcaldesa, a la policía, ya con esta confrontación aparentemente ideológica, pero que finalmente nos muestra que sí hay, siento yo, un nivel de institucionalidad en Estados Unidos de gente que le está poniendo freno desde las instituciones. Es cuando no es la corte o cuando no es algún tribunal, también son los gobernadores, las autoridades locales las que le están diciendo por acá, ¿no? Y eso no le gusta nada al señor Naranja, que nadie, que no todos respondan a sus caprichos. Creo que ese es el elemento uno, ¿no? De lo que estamos viendo. Y el segundo es la propia resistencia de las personas migrantes. O sea, esto empezó con esta operación relámpago que hubo el viernes, ¿no? Con los 50 detenidos, entre otros David Huerta. Y de inmediato empezaron las movilizaciones. No es casual que sea en Los Ángeles, creo yo, donde hay comunidades migrantes muy organizadas, pero yo creo que ya pasamos la etapa inicial de miedo ante todas las amenazas y todas las cosas que decía Donald Trump, después de estos meses que han parecido como años, desde unos 5 meses y parecen como 5 años, pero después de estos meses de zozobra de mucha gente como con temor de terminar en una cárcel en El Salvador o alguna cosa así, yo creo que ahorita ya rebasó algunos límites y que estamos en una etapa en la que la gente está saliendo a protestar, y en Estados Unidos hay toda una tradición de defensa de derechos civiles. Entonces, pues vamos a ver en estas siguientes horas cómo se ponen las cosas. Gracias, Daniela Pastrana. Jorge Meléndez, hay dos detalles importantes en estas protestas. Una es la agenda, bueno, son tres. Una es la agenda de Donald Trump, antimigrante. La segunda es que Los Ángeles es la segunda metrópoli más poblada de Estados Unidos y a menudo se le atribuye ser la segunda ciudad con mayor población de mexicanos después de la Ciudad de México. Y el tercer ingrediente, Newsom, el gobernador de California, pues es la carta más fuerte del Partido Demócrata para contender por la presidencia de Estados Unidos en 2030. ¿Cuál pesará más en estos momentos, Jorge? Pues yo creo que todo esto tiene que ver con una embestida de este señor Donald Trump, que ha fallado en muchísimas de las cosas. Lo más notorio es su pleito con Elon Musk, pero pues ha fallado
en lo que él decía que iba a ser una pacificación de la guerra Rusia-Ucrania. No ha sido así. Ha fallado en los aranceles que los ha puesto y los ha retirado. Ha fallado en la economía, donde va a haber un déficit presupuestal exageradísimo en Estados Unidos. Ha fallado en tratar de quitar una serie de programas sociales para darle mayor capital a los ricos. No ha podido hacerlo como él quisiera, y podríamos decir un largo etcétera. Y entonces, en este asunto de Los Ángeles, que hay que recordar que la Guardia Nacional no se utilizaba desde Lyndon Johnson en 1965 en contra de las cuestiones raciales, muestra que está desesperado este señor. La Guardia Nacional no es como la nuestra, sino es una guardia militarizada en donde participan también algunos civiles, pero la metió después de meter, valga la redundancia, después de arrestar a David Huerta, homónimo de un gran poeta mexicano que fue hijo de Efraín Huerta, otro poeta también grandioso. Y este señor David Huerta era, y sigue siendo, a pesar de que está en la cárcel, el líder de los servicios sociales en Los Ángeles, que son una gran organización que realiza las labores más diversas, desde hoteles y restaurantes hasta el campo, y que tiene aquella idea que nos planteó Sergio Arau hace muchos años en la película Un día sin mexicanos, basada justamente en Los Ángeles, California. ¿Qué sucedería si no hubiera mexicanos trabajando en aquellas localidades? Y veríamos que se paralizaría todo. Y entonces el señor Trump manda a la Guardia Nacional y dice que tal vez hasta la Marina podría mandar. Pues no vemos que haya una insurrección como para eso. Lo que vemos es una torpeza en este gobierno de Donald Trump, que ha prometido, y hasta sus mismos socios, como Musk, pues no les ha dado lo que ellos esperaban. A Musk le quitó un contrato de casi 8,000 millones de dólares acerca de los autos eléctricos, y a otros más no les ha podido dar una serie de cuestiones que les tenía prometidos. Por lo tanto, esta acción que va contra los mexicanos, pues quiere decir que la hace desesperadamente, y he ahí los resultados. Muy bien. Y bueno, sobre todo, subrayar que, sobre todo que en este llamado de la Guardia Nacional o el despliegue de tropas requiere, y hay que subrayarlo, requiere del consentimiento del o el gobernador de California, y esta es la primera vez desde 1965 que un presidente de Estados Unidos ordena la medida sin el apoyo del mandatario estatal, y esta es una forma de lo que están, por lo que están demandando el gobierno a Donald Trump. Ya anteriormente, pues la Guardia Nacional ha hecho pues este acto de presencia, por ejemplo, en el verano de 2020, en algunas protestas y también en los incendios de Los Ángeles, pero esto siempre es a llamado expreso, no como una atribución. Ahí hay una situación, Daniela Pastrana, de pronto pareciera que ante esta situación los invisibles se vuelven visibles. ¿Qué tantas lecciones de visibilidad tienen los mexicanos ahí? Si es esta parte, lo poco que nos llega, hay realmente el despertar de una ciudadanía que, lejos de esconderse por miedo a ser detenido, elige la dignidad sobre el miedo.
Tu micro. Ya. Sí, justo lo que te decía Marta Olivia, que yo creo que ya pasamos esa etapa de miedo inicial, que fue mucha zozobra, había mucho miedo en los últimos meses entre las comunidades de personas mexicanas en Estados Unidos, incluso las que están legalmente ahí, por todo lo que había estado pasando, porque Trump, hay que recordar cómo han sido estos 5 meses. Ha llegado no solo con todas estas torpezas que hacía el recuento ya muy bien Jorge, sino que además como el chico bully que llega y primero pega, ¿no? Ese asunto de que el que pega primero pega 2 veces, entonces pego y a ver quién se queda paralizado y a ver cómo se quedan todos con el factor sorpresa. Y con toda su serie de órdenes ejecutivas. Entonces sí había, y creo que eso es lo que ha prevalecido en muchos sectores de poblaciones migrantes, de las que están incluso legales, el miedo a que cualquier cosa que hagas pueda provocarte una deportación o alguna mala experiencia en realidad, ¿no? Pero creo que ahorita esta acción fue tan abusiva que terminó rebasando ya esa barrera. Y entonces sí, pues eso es lo que estamos viendo es ahora comunidades organizadas saliendo a protestar. Y eso es la parte que yo creo que no ha terminado de medir Donald Trump. Él cree que es bastante más fácil, primero, deshacerse de personas, no es tan fácil, porque las personas tienen vidas, tienen situaciones, tienen afectos, aportan dinero, y la mayoría están de forma legal. Eso es un dato que ha estado insistiendo la presidenta Claudia Sheinbaum en sus conferencias, que además es real, ¿no? La gran mayoría están de forma legal. Generalmente nosotros ponemos atención en las personas que no tienen los permisos o la documentación, porque son las personas que están en una condición de mayor vulnerabilidad. Entonces, generalmente los periodistas nos ocupamos más de esa población, pero lo cierto es que la gran mayoría sí tiene esa residencia. Entonces, creo, y no solo eso, sino hay muchísimos lazos y muchísimas organizaciones en prácticamente todos los estados de Estados Unidos. Hay ya redes de personas migrantes que se ayudan para una y otra cosa. Entonces, son muchas cosas que creo que al final de cuentas le iban a reventar, pues, como le están resultando, porque pues no puedes actuar solo con la fuerza, o sea, no puedes actuar solo con la fuerza, además vulnerando derechos de personas que también están acostumbradas a pelear por sus derechos, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte que no ha terminado de medir, y que después del impacto inicial de los primeros meses, pues yo creo que ahorita ya no la va a tener tan fácil. Insisto, entre la organización propia de las organizaciones que están ahí y la propia institucionalidad. Hay que recordar también que estamos hablando de Los Ángeles, es la ciudad más grande, la ciudad con mayor población migrante, pero además una ciudad que es considerada una ciudad o definida como ciudad santuario, ¿no? Entonces, pues tienen estas características donde no puede cualquiera ir y meterse y hacer cualquier tipo de ataque como lo pretende hacer Donald Trump, porque se va a enfrentar a una sociedad y unas autoridades que no se la van a dejar tan fácil. Muy bien, gracias Daniela. Y bueno, respecto a pues ya lo que se esperaba o lo que ya preveían los analistas es que después de todo este movimiento, pues sigue la judicialización de toda esta protesta popular. Sobre todo ya empezó el gobierno de Los Ángeles y bueno, hay quienes ya lo empiezan a mencionar como motivo de análisis de un caso emblemático y sobre todo redefinir las ciudades santuario. Una de las situaciones es de que estas ciudades son de protección a los migrantes. Jorge Meléndez, ¿de qué manera podría protegerse más? Y sobre todo, de parte, ¿qué apoyo
podrían tener ellos de parte del gobierno de México, cuando una de las principales quejas que siempre escuchamos es de las oficinas consulares, Jorge? Así es. Bueno, en principio hay que decir que en otras dos ciudades santuario, en Chicago y en Nueva York, el ICE, o sea, la oficina que deporta, ha detenido a diferentes migrantes, incluso mexicanos, la mayoría, y los ha enviado de regreso. Pero bueno, no todo está funcionando al señor Trump. Hasta la Corte Suprema, que está compuesta por 6 republicanos y 3 demócratas, le ha dado para atrás en muchas de sus medidas, porque está totalmente fuera de la ley una serie de acciones que está tomando el señor Donald Trump. En estas 3 ciudades y en otras, por fortuna, hay una buena cantidad de mexicanos que se han ido organizando durante muchísimos años y que ellos protegen a sus nacionales, a los mexicanos que llegan y que no tienen documentos, que siguen llegando, hay que decirlo. ¿Cómo le hacen? Quién sabe, pero siguen llegando mexicanos y siguen mandando el dinero, y ahora lo mandan de diversas maneras, porque hay que recordar que cayeron las remesas el mes pasado, justamente porque antes podían llegar a los bancos, a las casas. Yo tengo aquí en la Atlisco una casa muy grande donde hay colas inmensas para ir a recoger su dinero. Se ha reducido la gente ahí, pero aquí hay una alianza entre personajes como el gobernador de California y la alcaldesa Karen Bass con Gavin Newsom, junto con los mexicanos que están allá indocumentados para defenderlos. Pero ya sabemos que este señor, bueno, quería deportar a una niña de 4 años que si la deportaban se moría porque no tenía medicamentos. Pararon eso, afortunadamente algunos jueces lo evitaron, deportaron a un mexicano que no tenían por qué deportarlo. En fin, el señor hace lo que le da la gana y luego sufre estas derrotas que le van restando posibilidades, pero tiene un núcleo de hablar muy convencido de que su movimiento MAGA puede triunfar. Yo creo que está siendo derrotado por todos lados, está siendo derrotado, incluso acaba de decir a la Unión Europea que ellos tienen que tener una cantidad de millones de dólares para rearmarse, y ya España, Inglaterra y otros países le dijeron que no tienen esas cantidades. En fin, el señor sigue haciendo estas cosas, pero tenemos 2 cuestiones. El señor Carlos González Gutiérrez, que es el cónsul en Estados Unidos, ya salió a decir cómo hay que actuar. Dice que son 5 pasos, entre ellos no ponerse a la detención, ni firmar papeles, ni aceptar nada que no tenga con ellos hasta que no tengan un abogado, etcétera. O sea, el gobierno mexicano tiene que impulsar y realizar eso. En Los Ángeles hay hasta una casa de la UNAM que debe entrar en operación, que tiene relación con las universidades de Los Ángeles para determinados intercambios. Pues debe entrar esta casa de la UNAM en operación para apoyar a los mexicanos cuando son detenidos o cuando intentan detenerlos. Tenemos pues nosotros también que organizar aquí en México, así como se están organizando las marchas, que hay que seguir con ellas, de Palestina, ya hablaremos más tarde de eso. Yo creo que hay que organizar una gran marcha a la embajada en Estados Unidos, en México.
no veo que los partidos políticos, empezando por Morena, hagan algún llamado a que nos organicemos, no solamente en la Ciudad de México, sino en los diferentes lugares donde los migrantes salen a trabajar, que son Chiapas, Oaxaca, Puebla, Zacatecas y demás. Yo creo que hay que organizarnos todos, periodistas y no periodistas, para ir a las partes donde están las embajadas, consulados o alguna cuestión de los estadounidenses, para decirles que estamos totalmente en desacuerdo con este señor y que vamos a cuidar a nuestros nacionales, tengan documentos, no tengan documentos, y no puedan ser arbitrariamente primero detenidos y después deportados porque a este señor le da la gana y ya quiere utilizar, bueno, insisto, a la Marina y al Ejército para hacer este tipo de cosas. Pues parece que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Gracias, gracias Jorge Meléndez. Y bueno, seguimos con nuestra mesa. Nuestro compañero Salvador Frausto, pues no alcanzó a llegar, pues también por motivos laborales. Así que bueno. Estaba pintando la barba y no. Yo creo, no le alcanzó el tiempo. Hagámosle bullying ahorita que no está. Y bueno, nosotros disminuiremos unos minutos la duración de la mesa, en unos segundos más, bueno, en unos minutos más. Y nos vamos al otro tema que es relevante. Hoy el gobernador Eduardo Ramírez de Chiapas, a través de un mensaje en su cuenta oficial de Facebook, pues él condenó los hechos violentos ocurridos en frontera con Guatemala tras un enfrentamiento entre elementos de la Fuerza de la Reacción Inmediata PACAL, el cuerpo de Chiapas, e integrantes del crimen organizado. Él señala que es delicado que autoridades encargadas de velar por la seguridad o de sus conciudadanos participen en estos actos y también lo dijo claramente, no es cosa menor estar coludidos, pero lo que es peor es estar al servicio de la delincuencia. Esto aludiendo a la participación de elementos de corporaciones guatemaltecas en grupos delincuenciales. Así que ahí está parte de su declaración, parte de lo que él puso en sus redes sociales. Y tu comentario, tu opinión al respecto, Daniela Pastrana. Creo que ahí hay dos elementos que hay que revisar y que de los dos lados están mal, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasó? Efectivamente hay un grupo que se llama PACAL de policías de Chiapas que cruzaron la frontera persiguiendo a estos grupos o a estas personas que presumiblemente pertenecen a un grupo criminal. Eso, por donde se le vea, es condenable. Uno no se puede pasar al estado de junto, con el vecino de junto, a la casa de junto, a perseguir a nadie y meterse sin la autorización del gobierno de ese otro país, ¿no? Dijo la presidenta Claudia Sheinbaum que se iba a investigar y que, pues, por supuesto, esto no debe ser. La otra cosa, que es justo lo que decías, que denunciaba el gobernador, es que hubo una defensa de esos grupos de parte de la policía e incluso del ejército de Guatemala defendiendo a estos grupos. Y hay una acusación del gobernador de que podrían estar quizá pues, más que involucrados, ¿no? en la defensa de estos grupos criminales. Este es un tema delicado porque finalmente no tenemos suficiente información, Marta Olivia, como para saber exactamente qué pasó y no sabemos si el ejército o la policía de Guatemala actuó por defender a un grupo criminal o por defender su propia soberanía, porque hay unos policías que están en tu territorio, ¿no? Y eso también no lo tenemos claro todavía. Hay muchas cosas que se tienen que aclarar de parte de los dos países y que se tienen que establecer reglas claras. Esa es una frontera súper porosa, todos nos podemos pasar de un lado para el otro con singular alegría. Hay varios espacios donde ahí puede uno cruzar y pues está marcada por un montón de transacciones ilegales en esa zona, ¿no? Entonces, la respuesta de México, sobre todo con el tema migratorio, no con otros temas, ha sido un poco
blindar ahí con distintos operativos, pero para evitar el paso de personas, que no se han evitado tampoco, pero que bueno, ha sido una parte de contención, pero no ha sido o no ha habido hasta ahora una acción para detener cualquier otro tipo de traspasos que hay por esa zona. Creo que es muy delicado. Lo que haya ocurrido fueron, según se cuenta, 2 horas de balaceras, y creo que es algo que los dos gobiernos deberían estar atendiendo ya de inmediato, porque cualquiera de las opciones, o sea, primero necesitamos esperar a que nos den información oficial más clara, pero además cualquiera de las opciones es sumamente delicado y requiere la intervención de los dos gobiernos. Lo bueno ahí es que creo que hay una buena comunicación entre los dos gobiernos, ¿no? Y que uno no pretenderá, o pensemos que uno no pretendería bloquear al otro, sino que más bien trabajar en conjunto para que este tipo de cosas no estén pasando. Gracias, Daniela Pastrana. Jorge Meléndez, ¿qué agregar al respecto? Antes de investigar, tuvo el gobernador, prevemos, se me hace una declaración muy fuerte, sin contar todavía con la anuencia o con la comunicación de una instancia federal. No sé, a veces podría ser la impresión de que como va a llegar un aliado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ministro al que le gustaba y que se dio a conocer a través de un chicharrón, pues él era el representante del gobierno de Chiapas en la Ciudad de México, muy cercano, y su padrino político. ¿Cómo de qué estaría pensando el gobernador para decir esta declaración tan fuerte? Bueno, primero tiene razón Daniela Pastrana. Tenemos un gobierno aquí en México que no está en pleito con el gobierno guatemalteco. Hay que recordar que en Guatemala dirige Bernardo Arévalo, cuyo padre, Juan José Arévalo, fue parte de un gobierno democrático hace muchos años. Hija de ellas, por cierto, fue mi compañera en la Facultad de Economía y creo que está casada ahora con Enrique Semo. Entonces los dos gobiernos pueden llegar a acuerdos sin tantos problemas. Segundo, en efecto, el paso a Guatemala es un tránsito constante de estas cosas que son como no lanchas, sino tablas que pasan de un lado a otro y van y traen y llevan y dejan y demás. Y tercer lugar, hay que recordar que en México llegaron los famosos caiviles, aquel grupo de fascinerosos que luego se metieron con los Zetas y con el cártel de Jalisco Nueva Generación, etcétera. O sea, son grupos criminales tremendos. Pero no hay que olvidar que este señor Ramírez Aguilar quiere dejar a su mujer en el gobierno. Entonces, aparte del famoso ministro Chicharrón, que le llaman, porque todos vimos sus TikToks que hacía, este señor Ramírez Aguilar quiere imponerse ahí, no le importa que se haya acordado que ya no haya reelección, sino quiere dejar a su mujer, y puede utilizar cualquier cuestión para crear un conflicto internacional. Entonces yo creo que ahí habría que llamarlo al orden desde la Secretaría de Gobernación, desde la Presidencia de la República, en fin, a este señor que le decían el jaguar negro, que ha resultado tremendamente malo como gobernador, en donde hay una matazón terrible y donde hay un Estado no de derecho, sino de chueco total. Por lo tanto, me parece que habría que calmar las aguas desde arriba para que este señor no utilice ese incidente para su beneficio.
Gracias, Jorge Meléndez, gracias. Y bueno, vamos al tercer tema que tenemos aquí, el atentado contra Miguel Uribe en Colombia. ¿Qué está sucediendo? Es parte del discurso de la derecha, hay bastantes dudas al respecto. Ya ahora los opositores señalan al presidente, lo están diciendo que radicaliza al país, ya los opositores están hablando de que si tiene que irse antes de tiempo y de cumplir su mandato, pues que se tiene que hacer. ¿Qué es lo que pasa en esto? ¿Es solamente un hecho aislado, Daniela, o es esta reorganización de la derecha en este atentado que deja más dudas que certidumbres? Pues creo que no lo podemos saber, Marta Olivia, hasta que no avancen las investigaciones. Hay ya un detenido que además es un joven de 14 años o alguna cosa así, un adolescente, que fue el que disparó y que lo que dice es que le disparó por dinero, porque le pagaron porque le disparara, pero no tenemos información de quién fue quien le disparó. El atentado recuerda mucho al atentado que sufrió y que de hecho se concretó como un asesinato el ex candidato presidencial en Ecuador, Fernando Villavicencio, porque había como las mismas condiciones, había una contienda electoral aquí donde iba ganando o se preveía que podía ir creciendo el grupo de la entonces candidata presidencial Luisa González del correísmo, viene la primera vuelta, gana ella y luego en la segunda vuelta viene el asesinato y entonces se revierte todo y bueno, pues Ecuador ahora tiene esta triste situación, ¿no? Con Daniel Noboa destruyendo un montón de cosas. Bueno, ese asesinato que ocurrió en agosto, si no me equivoco, agosto de 2023, hace ya casi 2 años, a mí me ha recordado mucho este atentado, porque también estamos en un contexto político muy adverso, o bueno, muy tenso en Colombia, en el que el presidente Gustavo Petro ha llamado a una consulta popular para una cosa que es como básica, ¿no? Mejorar los derechos. O sea, uno pensaría que ¿cómo crees que el gobierno tiene que someter a consulta la posibilidad de mejorar los derechos laborales de las personas que tengan reducción de horario de trabajo, que tengan seguridad social? Pero lo ha tenido que someter a consulta porque no podía pasar la iniciativa solo así. Y pues le han boicoteado la consulta. Al mismo tiempo arrancó ya la carrera por la sucesión presidencial en unas elecciones que pues deben ser el año que entra, pero que ya están, pues ya está la carrera, ¿no? Entonces, pues lo que vemos es eso, ¿no? En ese contexto viene este disparo en un mitin contra un candidato uribista, y pues por ahí veía unas notas que me parecen muy irresponsables en las que de pronto decían, un testigo dice que alguien gritó viva Petro, ¿no? Cosas así que si los medios en Colombia, no, o sea, de verdad se las gastan de una forma increíble. Entonces, pues sí parece de pronto que está como muy relacionado o con mucha intención también de enturbiar más el proceso electoral y el momento de la consulta. Pero, pues insisto, hasta que no tengamos más información de quién contrató a este chico, pues no podemos saber efectivamente cuáles son las posibles causas de ese atentado. Gracias, Daniela. Y Jorge Meléndez, además de todas las contradicciones que ha habido acerca de este caso, los videos que han circulado y una supuesta acción concertada para atacar al candidato Miguel Uribe Turbay en Bogotá, pues ya los líderes y partidos allá en Colombia han rechazado que la violencia haya regresado al centro de la política. Sin embargo, pues ahora sí que a golpe dado ni Dios lo quita. El impacto mediático ese, el del gobierno de la ciudad hace un par de semanas, o sea, de pronto como que empiezan a enrarecer todo este ambiente a ciertos gobiernos de izquierda. Yo primero quisiera empezar con que hay varios compañeros que han ido a Colombia y que obviamente ven con muy buenos ojos
el gobierno de Gustavo Petro, pero me han dicho que internamente tiene gravísimos problemas porque fue un gobierno de coalición con otras fuerzas y ha ido decayendo. Segundo, hay que recordar que Colombia es un país donde hay asesinatos o magnicidios, como se llama, desde hace muchos años. Ahora está el de Miguel Uribe Turbay, pero hay que recordar el de Luis Carlos Galán en 1989, el secuestro de la madre o la abuela de Miguel Uribe Turbay, Diana Turbay, que después fue muerta en 1991, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1984, el de Jaime Pardo Leal en 87, y ya no le sigo para no cansar a la audiencia, pero en Colombia, que hay un pleito viejísimo entre liberales y conservadores, y yo un día que pude entrevistar al gran Gabo, le dije, ¿cuál es la diferencia entre liberales y conservadores? Y dice, es que los conservadores van a misa de 4 y los liberales a misa de 5. O sea, hay una confrontación entre estos dos partidos que han sido los que han dominado, pero no había habido un gobierno tan izquierdista como el de Petro, y sin embargo así tiene gravísimos problemas. Este es un magnicidio de un muchacho que me recuerda a aquella famosa novela, ahorita se me va el nombre, de un gran novelista colombiano, La Virgen de los Sicarios, en donde ya anotaba que desde muy pequeños, como sucede ahora en México, se contrata a estos muchachos para asesinar líderes políticos y lo que sea, y hay una ola de violencia impresionante, a pesar de que los que han ido a Colombia me dicen que son un país bellísimo, con grandes cuestiones y demás, pero en donde estuvo metida la mano de la CIA hasta la empuñadura, y donde este señor Uribe, que fue presidente hace algunos años, era pues un títere de la CIA y combatía a las guerrillas y además a la izquierda con todo y por todo. No se le pudo incluso juzgar por toda la serie de cuestiones que hay en todos los países de Latinoamérica, donde el poder judicial pues está del lado de los ricos generalmente. Entonces, este es un caso catastrófico porque vienen nuevamente las elecciones, Petro no las tiene todas consigo, el conservadurismo parece que va ganando nuevamente terreno y entramos en una indefinición, y por eso algunos han señalado que ya no, Petro debe ser destituido. Espero que no, espero que puedan no solamente resolver este asunto, sino seguir adelante en muchas de las obras que ha hecho Petro, en donde, en efecto, como dice Daniela Pastrana, algunas parece de risa loca que tiene que legislar, pero no hay de otra, porque no hay una base sólida social que lo sustente. Bien, gracias, Jorge Meléndez. Postrecito, llegamos a la gustada sección. Daniela Pastrana, adelante. Mira, yo me quedo con dos cosas. Bueno, hay dos cosas. Una que les quería compartir ahorita, las imágenes estas que hemos visto estos días en Los Ángeles, con las banderas, el de la moto. Creo que algo importante está pasando ahí en términos de las resistencias y de la organización de la gente, y que se ve muy reflejado con estas imágenes tan emblemáticas de mexicanos defendiendo sus derechos. Y lo otro es que, voy a aprovechar para un anuncio, ya le pasé a Alex ahí la imagen, porque hoy Marta Olivia empieza
a transmitirse acá ya la base México, pues que estamos dentro de un proyecto pues grande, ¿no? Que, o sea, más grandecito que está el Diario Red es una parte, la otra es la base, que va a ser la base América Latina, que va, la capitana ahí va a ser Ina Finogénova, con un equipo con Marco Teruggi y con Estefanía Veloz. Es un poco, no va a ser igual, ya me explicó porque la entrevisté, no va a ser igual que exactamente que la base de España, porque va a tener sus componentes del sur global, ¿no? Y va a tener sus componentes de esta región y sus particularidades. Pero hoy se estrena, por fin. ¿A qué hora? A las 6 y está diseñado justo para que se pueda ver, o sea, como verán, o como recuerdan, la base no es un programa de noticias, es un programa como de análisis de temas más a profundidad, ¿no? Que se busca entender como la cobertura mediática, lo que le decían allá la base de datos, o sea, los datos que hay alrededor de un tema, y con algún tipo de análisis de mucha mayor profundidad, ¿no? Entonces, bien me dijo Ina que no se trata de competir, sino se trata de colaborar y complementar con la cobertura que acá es más que necesaria, porque pues seguimos teniendo a veces falta de manos todos nosotros para cubrir las cosas que se necesitan cubrir, ¿no? Entonces, pues eso, aprovechar para decirles, ahí yo todavía no sé cómo está el programa, me han dicho que estaban muy contentos con cómo ha quedado este primer programa, entonces yo voy a estar muy atenta ahí viéndolo también. Y bueno, pues eso, todas las cosas que se pueda hacer también como para ir abriendo espacios que sean o que nos ayuden a contar estos otros relatos, lo que dice Julio siempre, el periodismo en resistencia, que no sea el periodismo hegemónico, pues yo creo que es una buena noticia y pues Ina es excepcional, ¿no? Entonces yo tengo muchas expectativas de que va a ser algo muy bonito y se lo recomiendo mucho. Gracias, gracias Daniela Pastrana. Postrecito, Jorge Meléndez. Pues yo me voy a Gaza. Primero, han mandado supuestamente ayuda alimentaria a Gaza. Una ayuda alimentaria malísima, malísima, malísima en términos proteínicos y demás. Pero cuando llega esta ayuda alimentaria y van los gazatíes y otros, los palestinos y demás, pues los israelíes utilizan estos lugares donde llega la ayuda para matar personas. Ya casi llegan al centenar de personas asesinadas cuando reciben la ayuda. Y luego iba un barco allá a Palestina, en donde iba la gran Greta Thunberg, esta muchacha que desde muy chiquita empezó a protestar en contra de todos los racismos, los nacionalismos absurdos y las dictaduras, y fue detenido para que no llegara. Quiere decir que el cerco que está contra Gaza, el cual tiene la protección de Estados Unidos, por más que este señor es un criminal ya declarado por la ONU y que a veces no es detenido cuando pasa por Europa, cuando deben hacerlo los países que firmaron esto, pues sigue haciendo de las suyas. O sea, estamos en el imperio del horror, como decía un literato mexicano, Eduardo Clavé, cuando hizo una serie de relatos acerca de los ríos mexicanos, cómo en los ríos mexicanos hay automóviles, tractores y demás. Dice, ese es el horror del horror, no es posible que encontremos ese tipo de cuestiones en lugares que son fundamentales para que nosotros podamos vivir, pero así es la realidad, tan cruel y terrible como en otras ocasiones es tan bella y maravillosa. Pero cuando es cruel y terrible, pues hay que denunciarla y tratar de combatirla. Y yo creo que debemos ir a las siguientes manifestaciones que ya están muy claras sobre el apoyo a Palestina.
Así es, gracias Jorge Meléndez, gracias Daniela Pastrana por esta mesa multicolor. Seguimos siendo la mesa multicolor de los tres. Nos faltó Salvador, pero ya la próxima semana. Gracias, que tengan una gran semana. Gracias. Un abrazo.